Estamos con don Alejandro Rupay Machaguay, conocido periodista en la ciudad de Tingo María, con más de 40 años de experiencia en este rubro. Queremos saber acerca justamente de esta experiencia y en primer lugar relatarnos desde su perspectiva qué es el periodismo. El periodismo es la recopilación, el procesamiento y luego emitir las informaciones a través de la radio, la televisión, el periódico y de alguna manera procesarlo para que la población lo pueda entender de los diferentes niveles y estratos de carácter social. El periodista debe escribir para que te entienda el modesto ciudadano como el gran intelectual. Entonces tiene que ponerse en un punto medio. Esa es la labor del periodista dentro de nuestra sociedad y sobre todo recoger las informaciones para que de esta manera la población tenga un concepto de lo que ocurre dentro de su ciudad, dentro de su país o dentro del mundo, ¿no? Con tantos años de experiencia, usted ha vivido el periodismo en la ciudad de Tingo María, en la cual era bastante complicado ejercer esta honorífica labor. Ha sido uno de los únicos periodistas que ha quedado en pie en la época del terrorismo. Relátenos un poco de cómo es que se vivió estos momentos tan desesperantes para muchos. Efectivamente, los periodistas que en esa época ejercíamos esta labor bastante delicada, éramos como 6 o 7, de lo cual les han ido uno a uno apartándonos porque estábamos prácticamente entre dos fuegos. Por un lado, el ejército peruano, que si sacabas algunas informaciones que se habían cometido algunos excesos de parte del ejército, te ligaban al movimiento senderista, ¿no? Y por otro lado también Sendero Luminoso, si sacaban las informaciones donde el Sendero Luminoso cometía una serie de atropellos en contra de los pobladores de las comunidades, donde ajusticiaba principalmente a los dirigentes, a los agentes municipales y tenientes gobernadores, hacían de que tú estabas al lado del gobierno, ¿no? Entonces tenías que ubicarte en una situación bastante neutral y a consecuencia de ello fallecieron muchos periodistas asesinados por Sendero Luminoso, como el caso de Sixto Agapito Silva Sánchez, que murió. De igual forma también Guillermo López Salazar. Cabe destacar que Guillermo López Salazar murió a manos del ejército peruano en un operativo dirigido por el tristemente célebre Querosene, y Sixto Agapito Silva Sánchez murió por las huestes del Sendero Luminoso. Y los dinamitazos, la carta de amenaza en contra de los periodistas eran desde todo punto de vista casi diario, ¿no? Entonces, motivo por el cual los periodistas se han ido alejando. Hubo una época en que en Tingo María solamente existían 2 emisoras radiales y 2 sistemas noticiosos. Uno a cargo de Guillermo López Salazar y su programa Huicapeando con Huicapa, que tenía tendencia marxista, leninista, casi senderista, y por el otro lado el que dirigía yo, que era de niveles democráticos, hasta que lo mataron, lo asesinaron a Guillermo López Salazar. Entonces más o menos 1 año y medio, casi 2 años, el único que salió al aire fue nuestro noticiero a través de Radio La Selva, porque casi una gran mayoría decidieron apartarse por lo peligroso que era hacer periodismo en esa época. ¿Pensó usted también en retirarse del periodismo? ¿Qué fue lo que le impulsó a seguir con esta labor? Pese a la sugerencia de mi familia y de muchas otras personas, yo soy de aquellas personas que pienso que el destino de un hombre tiene su momento, ¿no? Que en cualquier instante uno va a morir y cuando no es tu hora, no es tu hora. Y creo que todavía no es mi hora, no fue en esos momentos, motivo por el cual hicieron una serie de actos en contra de mi persona, dinamitaron el lugar donde vivía, en una oportunidad intentaron acribillarme en plena avenida Tito Jaime Fernández,
Pero como digo, Dios es grande, seguramente me ha protegido y bueno, todavía estoy vivo. Retomando un poco a la actualidad, ¿cuál es su opinión respecto al periodismo que se practica actualmente en lo que es Leoncio Prado y la ciudad de Tingo María? El periodismo es más informativo que de investigación. Y digo que es mucho más informativo porque las condiciones que actualmente tienen los periodistas que ejercen esta noble profesión no son del todo buenas, porque como he señalado siempre, que los periodistas tienen que pagar a los medios de comunicación para trabajar. No he escuchado que un medio de comunicación tenga su departamento de prensa y pague a los periodistas. Los que ejercen el periodismo, ya sea en forma práctica o profesional, tienen que pagarle a los medios de comunicación, radio, televisión o comprarle las hojas a los periódicos para que allí difundan sus informaciones. Motivo por el cual los periodistas tienen que hacer pues de reporteros, de redactores, de publicistas, de narradores de noticias, etcétera, etcétera. Y esto se ha convertido en un periodismo informativo, receptivo de las informaciones. No hay periodismo de investigación, porque para practicar el periodismo de investigación es un poco costoso. Y bueno, lo que se hace es en algunas ocasiones el periodismo de opinión, donde los que practican el periodismo opinan, a veces adelantan criterios y muchos a veces tienen entre comillas patinadas, ¿no?